Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Bueno, este canto me gustaba mucho cuando iba yo a la iglesia Ebenezer en la ciudad de Union City. Se me conmovía mi corazón cuando yo escuchaba esta canción en el piano con la hermana Raquel Barrón. Y bueno, Narda Pavón nos está viendo y era también de la misma iglesia. Y me gustaba esa parte, se me conmovía mi corazón por dentro, mis entrañas, ¿verdad? Yo sentía así alguna cosa extraña, bonita, cuando decía el canto: Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Bueno, entonces este canto, un himno cristiano extraordinario, bonito, del tiempo antiguo, 1933 fue escrito. Dice: al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Bueno, saludamos con mucho cariño a todos los que nos están empezando a mirar. Saludamos especialmente a nuestros radioescuchas que nos están viendo aquí en la Unión Americana, en los Estados Unidos, en www.radiokm.net. Es la mayor parte de la gente que nos mira, o que nos escucha, mejor dicho, porque ellos no nos miran, pero nos escuchan. Entonces saludamos a todos esos hermanos y amigos
que nos escuchan en la radio. Y bueno, también queremos saludar y bendecir a las personas que nos escuchan y que nos ven en las redes sociales. Hoy vamos a tratar un tema que le hemos puesto de título Confrontando con Amor. Hemos estado viendo muchos temas, especialmente este que es un tema cristiano, para gente cristiana. Y veo que hay gente nueva que no conocemos, gente que se une a nuestras transmisiones, que podríamos pensar que a lo mejor no tienen ni idea de lo que es el cristianismo. Y para ellos estaría bien que tenemos como 70 predicaciones, 50, 70 o 100 predicaciones tenemos en nuestras páginas, en nuestras plataformas. Tenemos muchas predicaciones ahí y ahí pueden buscar algún título de predicaciones evangelísticas para que entiendan cómo es que uno es cristiano, cómo uno se convierte, cómo uno es llamado por el Señor, cómo uno se hace, bueno, cómo uno conoce al Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Entonces, porque ya cuando uno está hablando de temas que tienen solamente que ver con la comunidad cristiana, pues puede ser medio raro estar escuchando eso. Pero así que nosotros les sugerimos a las personas que nos están viendo por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, que miren nuestros programas pasados para que entiendan cómo funciona o cómo es uno cristiano, o sea, el principio, para que lo vean. Bueno, queremos orar por Onésimo Lujano Rodríguez, que está enfermito, me parece, que están poniendo un mensaje aquí, de que está enfermo, así que también queremos saludar a la familia López Navarro, de allá de Cuautitlán Izcalli, que nos está mirando Emilia, mi prima y todas sus hermanas. Nos está viendo Leticia Pacheco, también saludamos con mucho cariño. A la familia Lagunes en Chicago y la familia Valentín también de Chicago. A toda la familia Cano Milán, los que quedan, mi tío David, mi tío Luis, mi tía Irma. Que Dios los bendiga en grande manera. Vamos a orar. Queremos orar también por un joven que siempre nos dice que oremos por su familia, siempre, todas las transmisiones, desde hace ya mucho tiempo, todos antes de que comience, dice que oremos por la familia Herrera Zaragoza, así que pues estamos comprometidos en oración con él, con Gerardo Carrasco Zaragoza, su esposa Diana y sus hijos Isaac y Elías. Bien, vamos a empezar pues a hacer una oración. Padre Dios Todopoderoso, te queremos rogar, Señor, por la salud de Miguel Ángel Ruiz Arabia, Señor Santo. Su tía nos pide que oremos por él. Bendito Dios, bendice a la familia Lujano Rodríguez, a la familia Lujano Cano, Señor Santo. Bendice a la familia López Navarro, a todos, a Araceli, a Mimi, a Miguel Ángel, Señor, y a las demás, Padre Santo, a Elsa y a su otra hermana Cori, Señor Santo. Gracias le doy por las vidas de ellos, Señor. Bendiga en grande manera, Señor, a todos los que nos escuchan en la Unión Americana y en México y en los demás países, Señor. Gracias, Señor, le damos por esta oportunidad, Señor, que nos da de transmitir su mensaje al mundo, Señor. En Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, el tema de hoy se va a llamar... saludamos a la hermana Telma Espinales también. Que Dios le bendiga. Iba a tener una operación. El tema de hoy se llama Confrontar con Amor. Estamos hablando acerca de... se nos olvida la familia Álvarez Luna y la familia Herrera Ávila. El tema de hoy se llama Confrontar con Amor. Recuerden que estamos tratando de ser pacificadores. No estoy diciendo pacifistas. Serían dos términos diferentes. Puedo ser pacifista sin interesarme Dios. Y puedo ser pacificador desde el punto de vista bíblico.
Entonces el tema de hoy, confrontar con amor. ¿Cómo puede ser glorificado Dios en un conflicto que hay? El conflicto del que vamos a tratar aquí sería un conflicto en una iglesia local dentro. No estamos hablando de conflictos de fuera. Bueno, el mismo texto lo dice, ponga atención. Saludamos al hermano Mauro García desde Mazatlán, Sinaloa. Que Dios le bendiga y le guarde, le cuide, le fortalezca, hermano. Bien, dice en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, la palabra del Señor dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, vamos a hacer una oración, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por su palabra, Señor Santo. Permita que los que escuchen entiendan, Señor. Deles sabiduría de la que proviene de lo alto. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. A veces tengo la costumbre, y quisiera tenerla siempre, de antes de comenzar un tema, leer Deuteronomio 32, versículo 46. Dice así, Deuteronomio capítulo 32, versículo 46, dice: Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Bueno, entonces Deuteronomio 32, 46 dice que debe de aplicar su corazón a estas palabras, porque no es cosa vana, sino que es vuestra vida. Oh, bendecimos a la hermana Altagracia, la esposa del hermano Manuel Hernández, un hermano que fue ferrocarrilero 40 años en México y nos está mirando. Bendecimos a la familia Hernández Esteves, me parece que es. Aquí en Estados Unidos estamos tan acostumbrados a siempre hablar del apellido paterno, y los apellidos maternos ni los conocemos. Bien, entonces, cuando hay un conflicto entre un hermano con otro hermano, a veces los incrédulos, aunque no sean la gente que no es cristiana, se sabe algún texto de la Biblia, lo sabe y a veces lo quiere aplicar como piensa que está bien, y entonces, pero hay que saber cuando se habla de con quién se está hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, si tu hermano, no mires la paja en el ojo de tu hermano y tú tienes una viga, y a veces un incrédulo, a mí una vez me pasó así, o cualquiera sabe eso, que no mires la paja en el ojo ajeno, pero le quitan la paja, pero el texto claramente dice, si tu hermano, o sea, en el ojo de tu hermano, o sea, está hablando de un asunto de hermanos con hermanos, y a veces los incrédulos nos quieren meter puntapié y lo usan para atacar a los cristianos, ¿no? Y no, por eso cada texto debe ser aplicado. Ayer fui a ver la película, una nueva que acaba de salir de Emmett Till, de un conflicto que hubo entre una mujer blanca y un afroamericano, y porque le silba lo matan. Entonces, aquí es algo terrible, ¿no?, que está ocurriendo. Este no es un conflicto de un hermano con otro hermano.
Ese es un conflicto de una persona incrédula con un hermano. Tiene que ser un hermano porque el funeral fue finalmente en la iglesia, en una iglesia cristiana en Chicago, y cantan el canto cuando la gente está mirando el cuerpo del jovencito muerto. En este caso, están cantando la canción de Alcancé salvación. Alcancé salvación, alcancé salvación. Y esa es una canción cristiana que pertenece al himnario. Entonces, vamos entonces a hablar acerca de cuando hay un conflicto de un hermano con un hermano. Dos cristianos tienen un problema. Dice en el versículo 15 del capítulo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, un hermano ha cometido pecado con otro hermano, y dice la palabra de Dios, la palabra de Dios nos explica cómo vamos a manejar esos conflictos. Aquí no hay ningún tema que a Dios se le haya pasado, se le olvidó al Señor. No, o sea, todos los temas están... todos los temas que habla la Biblia piensan en el hombre como un todo, saben todo. O sea, no hay ningún tema que a Dios se le olvidó. Imagínate que a Dios se le haya olvidado algo, ¿no? A Dios no se le olvida nada. Entonces dice en el Mateo capítulo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea que tenemos un conflicto, lo primero que vamos a hacer es ir a hablar con él. Eso es lo que está diciendo. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si no escucha lo que le estás diciendo, entonces vamos a llevar a alguien de testigo. Eso está basado en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, y de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Entonces, tenemos un conflicto, vamos a llamar a un testigo. El mismo Señor Jesucristo utilizó ese ejemplo. Trae a un testigo, trae a otro. El Señor Jesús decía que su testigo era Dios el Padre. Así que él tenía un testigo. Cuando él hablaba con algo, un tema, decía, tengo un testigo. Y entonces él lo decía de esa manera. Y también en el libro de los Proverbios hay varios versículos donde el ser muy hablantín, muy hablador, puede meternos en problemas. Como dice en el capítulo 10, en el 11, versículos 12 y 13, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y en el versículo 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. En Proverbios 10, 18, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que prolonga la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, aquí en la palabra de Dios nos explica cómo ser cautelosos, prudentes, sabios, cómo debemos manejar los conflictos. Bueno, pero voy a ir al texto original, Mateo 18, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En todos los 4 evangelios, el único lugar donde habla de la iglesia es en este punto, y en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice que eres tú? Y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la confesión de Pedro. Hacemos énfasis en que la iglesia creció, se edificó sobre la plataforma que es Cristo Jesús, como un edificio, la cimentación por los apóstoles y así sucesivamente. Pero la iglesia es a partir de la confesión de Pedro, no sobre la persona de Pedro. Tenemos que poner en claro esto. Entonces en Mateo 16, 18 y en Mateo 18 del 15 al 17
Específicamente en el versículo 17 es donde dice iglesia, o es los únicos dos lugares en donde se menciona ese nombre, iglesia. Y bueno, hemos explicado en otras ocasiones que la iglesia, la eclesia, ekletos, de las dos palabras griegas, los llamados, la ekletos, eclesia, ¿de dónde se deriva en español? Iglesia, o sea, los llamados, los que han sido llamados. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, primero voy a ir a reprenderlo yo. En el versículo 17, si no te escucha, trae a uno o dos para hablar con él. Y en el 18, si no entiende, dilo a la iglesia. O sea, excomulgarlo, sacarlo. Que esté allí, pero su pecado es más grande que su... No tiene humildad. Quiere permanecer en su pecado. Y bueno, depende también qué tipo de pecado. He estado en las iglesias y he visto discusiones entre hermanos, fraudes entre hermanos, los he visto también, pero algunos se han resuelto favorablemente, otros no. Pero fíjense ustedes que cuando hay un conflicto de un hombre en la iglesia, tiene que resolverlo en la iglesia. No está metiendo a nadie que no sea parte de la iglesia. Si tú escuchas a una persona que se dice cristiana y tiene un conflicto en la iglesia y lo anda divulgando afuera con los inconversos, ese no es cristiano. Porque el hombre y la mujer cristiana van a resolver el asunto dentro de la iglesia. He escuchado de una mujer que su padre, bueno, eso dice ella, no sé si sea verdad, no lo he comprobado, pero hay una mujer que su padre es un pastor y dice que roba el dinero de la iglesia, pues eso. Y lo anda diciendo. Eso no es una mujer cristiana. Ni siquiera sé si sea verdad lo que está diciendo. Pero uno tiene que saber... porque luego la gente se cree de cosas que les dicen y después lo divulgan como si fueran ellos mismos testigos, como si ellos mismos lo vieron. Y entonces eso hace que la casa de Dios se llene de vituperio, se menosprecie, se digan cosas, hasta las personas hasta se condenan por estar hablando cosas de la casa de Dios, o sea, de la iglesia, de la esposa del Señor Jesucristo. Cualquier persona se molestaría si hablan mal de su... O sea, un hombre se molestaría si hablan mal de su esposa. Cualquier hombre se molestaría por eso. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no se va a molestar por alguien que está hablando mal de la iglesia, o sea, de su esposa? En la Biblia... tenemos 3 candidatas para ser la esposa. Uno es la iglesia, el otro es la ciudad de Dios que desciende en el libro de Apocalipsis y otro es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ese no sería este tema de hoy, pero podríamos analizarlo. Porque en el pueblo de Israel se le considera la esposa, también a la iglesia se le considera la esposa, sin mancha y sin arruga, y la ciudad nueva santa que desciende del cielo, vestida como una mujer virgen para las bodas. Ese es otro tipo, es como una persona yo, no solo hubo una candidata para ser mi esposa, hubo varias, y al último fue Alejandra. Me está viendo mi esposa, saludos a mi esposa. Bueno, entonces este es el proceso. Si un hombre tiene un conflicto en la iglesia con un hermano, no va a andar divulgándolo allá afuera con los paganos, con los idólatras, con los condenados, no. Eso se va a arreglar acá. Yo voy a veces a tomar café, me gusta, alguien está poniendo. Yo voy a veces a tomar café, a los grupos de Alcohólicos Anónimos, y yo no voy a ventilar cosas de la iglesia allí. Yo no. Yo no voy a ir a ventilar asuntos de la iglesia ahí. Voy a hablar cosas que tienen que ver con mi vida, pero no de la iglesia. Así que confrontar con amor, este sería el proceso. Ya leímos Mateo 18, versículo 15 al 17. Ahora vamos a el principio, cómo vamos a resolver el asunto. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Si tiene usted su Biblia, vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15.
No lo encuentro. Dame un segundo. Es que tengo una Biblia nueva y a veces las hojas se pegan. Bueno, ya lo hallé. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, todo el capítulo 5 habla de libertad. Todo el capítulo 5 habla de libertad. Entonces dice, porque vosotros, hermanos, sigue desarrollando el tema entre hermanos, entre la comunidad cristiana, entre la iglesia local, no la iglesia universal como un todo, sino entre la iglesia local. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para servirnos los unos a los otros. También hay personas que dicen, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Como una cabeza se va a casar con su cuerpo. O sea, hay un poco de contradicción en esto. Hay aparente contradicción, pero podemos estudiarlo y darle el sentido bien a todo. Luego dice en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, pero también está escrita en la ley de Moisés. Entonces dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son palabras así como universales, ¿no? O sea, es algo así como, haz esto y pues no tendrás, o sea, vivirás bien, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si todos en el mundo hiciéramos eso, pues nuestro mundo sería diferente. Dice en el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que puede haber una lucha, pero digamos, tiene que haber un límite, no algo que se ha desbordado en temor, o en lucha, o en una guerra. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, está el Señor aquí, a través del apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, a través de Pablo, está diciendo cuál es el principio que debemos de utilizar entre los mismos hermanos. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí se requiere de humildad. Humildad es un término. Aristóteles decía que la humildad era para los sabios, para las mentes altas. Utilizaba esa palabra, mentes altas. Aristóteles. Platón decía que la humildad era una virtud extraordinaria. El Señor Jesucristo también decía, venid, tomad mi carga, que es que yo soy manso, decía, y humilde de corazón. O sea, no significa que el individuo no tiene fuerza o que es un debilucho. Un animal, un caballo, una vez que es domado, se le dice que se ha humillado. Un caballo o cualquier otro animal de esos de los que se les suben en el lomo los hombres para domarlos, dice del caballo, dice, lo hemos domado, lo hemos humillado, pero el caballo sigue teniendo su misma fuerza, no ha disminuido en nada su estatura, ni nada, sigue siendo igual, nada más que está bajo control. Entonces, básicamente, el texto está hablando acerca de la humildad en el hombre. Algunos otros definen humildad como caminar con mi verdad. He caminado con mi verdad. O sea, no
no me siento más ni me siento menos, sino soy como debo de ser. Hay otro texto por ahí donde dice, ninguno tenga una más alta estima de la que debe de tener de sí mismo. Dice, sino que mira a los demás como superiores a sí mismo. O sea, vi una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador que está sentado comiendo con como una persona, así como un campesino. Está sentado con él, a un ladito, pegaditos, sentados ahí los dos platicando en cuclillas. Vienen sentados hasta abajo en el suelo, con un hombre muy pobre que se ve, o sea, con sombrero, así mal vestido, guaraches y todo eso, y está sentado con él. Y a un lado está otra fotografía de Andrés Manuel López Obrador, sentado con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, y está en la misma postura, o sea, está con Joe Biden y está con este hombre pobre, y pues ya se ve que es el mismo, ¿no? Esta es una virtud que tiene el presidente de humildad, o sea, le da lo mismo estar sentado con un hombre pobre y estar sentado con el hombre más poderoso del planeta. Él está igual, puede saludar sin ningún problema a ese Putin o a cualquier otro y él es el mismo. Bien, entonces, para confrontar con amor dentro de la iglesia lo vamos a hacer en tres partes. El proceso, que sería de Mateo 18, 15 al 17, el principio, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15, y el propósito, que sería Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Vamos a ver el propósito. Sería Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Eso es lo que está diciendo el texto, el propósito. Bueno, aquí aparece en el versículo 1 cargas, y en el versículo 5 aparece carga, uno con S y uno sin S. ¿Por qué dice que sobrellevemos las cargas y después dice que cada uno llevará su propia carga? Parece que hay una contradicción, pero no es ninguna contradicción. Lo que pasa es que no solo hay un solo tipo de carga, hay diferentes tipos de cargas. Una persona puede ser, por ejemplo, ignorante y esa sería su carga. Otra persona puede tener adversidad económica, esa sería la carga de ella. Una persona puede vivir con una persona enferma. O sea, no todas las cargas son iguales, así que dependiendo de la carga que tiene cada persona. Entonces, cuando dice sobrellevad las cargas, o sea, está generalizando las diferentes cargas que existen. Entonces, leemos en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Bueno, a veces en los conflictos que ocurren dentro de las iglesias, el hombre que se siente espiritual y que no es, a veces empeora las cosas, en lugar de hacerlas mejor, y luego dice restauradle. O sea, el texto está diciendo que si hay una persona que ha cometido una falta, el que sois espiritual, o sea, bueno, aquí el apóstol lo está diciendo en un buen sentido, un hombre que sabe orar, que tiene una relación íntima con el Señor, que tiene, o sea, que es activo espiritualmente hablando, un hombre de oración, un hombre de sabiduría, un hombre que tiene discernimiento, entendimiento. Dice que los otros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, tratando de hacer las cosas mejor, recuerde que nuestros hermanos, pues los vamos a ver eternamente, así que hay que llevarnos bien desde ahorita. Van a estar con nosotros siempre, así que es mejor llevarse bien desde ahorita. Y dice,
restaurarle con espíritu de mansedumbre. Espíritu lo tiene con E minúscula, significa que es una especie de actitud. Un espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ¿quién está libre de no caer en algún tipo de mal? Algún hermano, ¿verdad?, que comete alguna falta y nosotros tenemos que no considerarnos como que no, pues a mí no me va a pasar eso. Casi siempre que estamos jugando algún juego de mesa, siempre el que está distraído pregunta a quién le va y él es al que le va. Así que el que está diciendo a mí no me va a pasar eso es el que está anunciando que eso es lo que le va a pasar. Así que por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, a lo mejor, como dice el dicho, en boca cerrada no entran moscas. Dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este texto me gusta mucho porque algunas veces hay algunas personas que nos encontramos en la calle y hablan del cumplimiento de la ley. Cumplir la ley como si fuera cosa fácil. Y cumplir la ley no se me hace una cosa fácil. Pero aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice cómo es fácil. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, dependiendo del problema de cada hermano, yo debo de estar siempre dispuesto a ayudar a mis hermanos en la carga que lleven, cualquiera que sea, diferentes cargas las gentes llevan. Las personas que nos miran de los grupos y que nos escuchan de los grupos de Alcohólicos Anónimos, lo dice de otra forma en el paso número 10. Dice que en el paso 10 dice que el bienestar de mis compañeros es mi responsabilidad. Pues es algo diferente. No estoy diciendo que los alcohólicos son cristianos, no son. Algunos solo lo son, pero no todos lo son. Así que aún con ellos debo de tener también cuidado. Y si es un hermano de la fe, un hermano cristiano, aún con más intención. Algunas veces hasta soy tentado. A veces me pide ayuda algún familiar en mi carne, un sobrino, un primo, una prima, un tío o alguien. Y a veces pienso en ese texto donde dice que mayormente los de la familia de la fe. O sea, como que de acuerdo a lo que la Biblia enseña, tengo que estar más preocupado por mi familia de la fe que mi familia carnal, aunque, pues claro, yo tengo que ayudar al que puedo. Y también así yo también pido ayuda. Una vez una compañera de trabajo se escandalizaba porque ella iba a tener una fiesta y su hermana cristiana decidió ir a la fiesta de los hermanos cristianos en lugar de la de ella. Pero ella no era cristiana, así que su hermana decidió ir a la fiesta de los hermanos que a la fiesta de su hermana en la carne. Sí, estos son conflictos que están dentro de la cabeza de uno y no sabemos a veces qué hacer, pero bueno, afortunadamente yo no he estado en esas situaciones, pero podría estarlo. Así que yo no voy a decir, no, a mí eso no me va a pasar. ¿Cómo no? A ti te va a pasar, a todos nos pasa. Así que hay que estar preparado. Aprender en la mente de otro, ¿no? Entonces dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo vamos a cumplir la ley de Cristo? Bueno, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Yo tengo mi propia carga, yo tengo mis propios problemas. ¿Quién no tiene problemas? Yo sí tengo. Dice en el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El engaño, los autoengañados. Esa es una palabra muy común en nuestro tiempo. Los que se autoengañan. Los alcohólicos, los borrachos, los drogadictos, los neuróticos, son reyes del autoengaño. Tienen 5 características. Se autoengañan, son falsos, son evasivos, son lastimeros. No me acuerdo la otra. Me acuerdo de los tiempos antiguos cuando uno iba al cine y que se tenía uno que formar. ¿Se acuerda? Ahora ya no es necesario. Ahora ya puedo sacar mi boleto por el teléfono. Ya nada más llego y lo escaneo y entro al cine. Pero en el tiempo antiguo la fila para entrar al cine estaba bien larga, ¿no? Y entonces uno se pone a gritar aquí a la vuelta, están regalando los boletos.
Y entonces todos corren para allá y el que ya cuando se queda la taquilla libre va a pagar su boleto y se queda viendo, dudando, dice, a lo mejor sí los están regalando y sale corriendo también. O sea, ese es el que se autoengaña. Ha repetido tanto lo mismo. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto, porque el que dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. En el versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y si la Biblia lo está mencionando, es porque existe esa posibilidad de autoengañarse, creyendo que soy lo que no soy. Así que uno es el que creo que soy, otro el que realmente soy, y otro el que los otros ven que soy. Bueno, queremos saludar y bendecir a Virginia Reyes Lugo, que nos está mirando desde la Ciudad de México, y a Jorge Campo, de Nicaragua. De Nicaragua, Jorge Campo. Dios les bendiga a los dos. Bueno, Virginia está en México, Jorge en Nicaragua. Bueno, dice en el versículo 4, estamos leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que, la Biblia le pone aquí su coma, así que, bueno, como diciendo, ten cuidado de aquí para adelante. O toma en cuenta lo que he dicho, ahora fíjate aquí. O sea, la Biblia tiene así su explicación. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Tú mismo examínate a ti mismo, dice también en otra parte el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces el hombre que es siempre un buscador de la gloria misma de él, hay hombres que solamente persiguen su propia gloria y la gloria de Dios no les importa. Hay otra parte en 1 Corintios, me parece, donde habla acerca de que la gloria de Jesús es Dios, el Padre, la gloria del hombre es Cristo, bueno, etcétera. Hay una especie como de escalera en el que da a entender que nuestras esposas son nuestra gloria, la gloria nuestra. Cuando ella muere, mi gloria desciende con ella. Así que el día que me falte mi esposa, mi gloria se irá con ella. Así que me voy a quedar sin nada. Pero bueno, esperamos que a lo mejor me voy yo primero. Si me voy yo primero, suave. No debemos pensar en eso. Bueno, no debemos pensar en eso, pero estamos seguros de eso. Entonces dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Yo tenía dos cuñados que eran joyeros y ellos tenían un crisol y ponían oro y le aplicaban fuego, y mientras más fuego recibía el oro, más se purificaba. Aplícale fuego a un pedazo de madera, a un pedazo de papel o a un pedazo de lo que sea, se deshace. Aplica fuego y verás cómo se deshacen las cosas. Pero el oro es al revés. Aplica fuego al oro y lo purificas. Así son las obras de las personas. Cuando las obras son malvadas, aplícales fuego, se deshacen. En cambio, cuando las obras son santas, perfectas, hermosas, aplica fuego, tendrán más brillo. Qué vida tan fea acerca de la película que vi ayer de Emmett Till, la mujer que lo acusó y en la corte mintió toda su vida cargando a ese joven de 14, era un niño de 14 años. Se llamaba esa mujer Caroline Bryan. Finalmente se separó de su esposo, se divorció. Vivió mal. Nadie que hace daño puede salir como si nada. No. Y si el juicio de los hombres no lo soportan, imagínense el juicio de Dios. Algún día estaré delante de Dios. Eso es algo que uno debe... Decía Martín Lutero, mi calendario nada más tiene 2 días.
el día del juicio y el día de hoy. Así que tu calendario nada más tiene 2 días. El día de hoy y el día del juicio. Algún día ustedes y yo estaremos delante del Señor de gloria. Y ahí no va a haber chantaje, no va a haber soborno, no va a haber un falso testigo, no va a haber nada. Solamente yo. Como también dice la literatura de los alcohólicos, hay una parte donde dice que desde la cuna hasta la tumba un hombre anda en busca de otro ser humano del cual se despoja de toda falsedad. Te vamos a llevar a platicar con tus peores enemigos, tal vez te sorprendas que a esa reunión irás solo. Así igual. Tal vez te sorprendas que algún día estarás tú solo delante del Señor. Entonces vamos a ver quiénes éramos de verdad. Hay algo bonito para los que somos cristianos, algo bello, algo hermoso, donde dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ver lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oh, esto está bien. Eso se llama el Bema, el galardón. Los galardonados, los que suben a la plataforma para recibir los premios, los trofeos. Eso es algo hermoso, extraordinario. Todos los hombres que van a las Olimpiadas y suben a las plataformas para recibir la corona, para recibir las medallas. Aún fuera una medalla de fierro, aún es bello porque no todos llegan allí. Exactamente, así es. Llega a estar en la plataforma de los galardonados. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ver lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Criticamos a los hermanos, a las hermanas, ofrendamos o no ofrendamos. Se nos hizo fácil ignorar a los misioneros. Criticamos a nuestro pastor, etc. Así que... pero también dice en Malaquías capítulo 3, versículo 16: y todos los que temían a Dios, cada uno habló a su compañero. Esto también es bonito aquí. Dice: y todos los que temían a Dios, habló cada uno a su compañero, y Dios oyó y escuchó, y se ha escrito un libro de memoria de ellos. Saber que se está escribiendo un libro sobre nosotros, saber que se está escribiendo un libro de memoria sobre nosotros es importante. Dice Virginia: nos autoengañamos, normalizamos y damos por bueno lo que no está bien. Claro. Bueno, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en... sí, ya, porque dice en el capítulo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno va a llevar su propia carga. Toma tu cruz y sígueme. Oh, dice mi esposa que sí, va a estar ahí, claro. Claro que sí. Entonces, dice que cada uno va a llevar su propia carga. ¿Cuál es la carga que tú llevas? Hay algunas cargas que nos estorban realmente, algunas cargas que no deberían de estar allí. En la historia mexicana, ¿se acuerdan del Pípila? Los que nos están escuchando que son mexicanos, ¿se acuerdan del Pípila? Cómo se pone una piedra sobre su espalda para atravesar en un momento de guerra una plaza y le disparan y la piedra impide que las balas le maten. Abren la puerta y disparan con un cañón y entran en los buenos, porque no sé cómo decirlo, los federales o eso. Bueno, entran los buenos. El Pípila se pone una piedra en la espalda y le disparan y entonces él puede abrir la puerta y entran, ¿verdad? Avientan un cañonazo. El Pípila creo que es el que avienta el cañón. Entonces hay personas así. El Pípila llevó la carga en su espalda solamente en la plaza. Pero hay personas que traen cargas de un montón de años, cargándolas para todos lados. El peso de su culpa, ese es el Pípila. El peso de su culpa sobre su espalda lo llevan y no son libres, no son libres en Cristo. Algunas personas dicen:
porque han confesado su propia verdad. Como en los grupos eso dicen, he confesado mi verdad, soy libre. No, no, no. La verdad es Jesús de Nazaret. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No está hablando de mi verdad subjetiva, no, está hablando de la verdad. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Así que confiemos en la palabra del Señor. Él dice así: estudiemos la palabra, encontremos la voluntad que Dios tiene para mí, encontremos el plan que Dios tiene para mí y encontremos el llamado que Dios tiene para mí. Son tres círculos distintos: la voluntad, el plan y el llamado. Nuestro interés, nuestro deseo es que tú encuentres la voluntad de Dios para tu vida y la pongas por obra. Confrontar con amor, ese es el título de hoy: el proceso, el principio y el proceso, el principio y el... ¿Cómo es? Es el proceso, el principio y el propósito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a cantar un canto. Dice este canto: usa mi vida, usa mi vida. Bueno, hace rato estaba yo diciendo de los borrachos, de los drogadictos, los neuróticos. Se autoengañan, son autolastímeros, son falsos y son evasivos. Esas características las conozco porque yo mismo las tenía. Quisiera decir, me he librado de ellas. El Señor me libró de ellas. Muchos que viven en su derredor. Ay, no le agarro el tono, perdón. Tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Y a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy pide al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Muchos que viven en tu alrededor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Dice este canto:
Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús, todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Eso es lo que dice el canto, eso es lo que nos gustaría que usted tenga en su mente. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Una vez escuchaba a un hombre que hablaba con una mujer acerca de algún tipo de deidad. No quisiera decir el nombre para que no se ofendan algunos, pero el hombre le decía, ¿a quién crucificaron? ¿A quién crucificaron? ¿A la persona de la que tú estás hablando o a Jesús de Nazaret? Ella decía, no, pues a Jesús. Entonces, ¿a quién debo de alabar? Al Señor Jesús. Así fácil. ¿En quién crees? Tú pon el nombre, tú di. Cualquier de Buda. ¿Crucificaron a Buda por causa tuya? No. Entonces, ¿a quién crucificaron por causa tuya? A Cristo. Entonces Él es. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Bueno, esperemos que sea de bendición lo que hemos hablado. Nos miramos el próximo jueves a las 3 de la tarde en la hora de California. A las 5 de la tarde es en la Ciudad de México. 6 de la tarde es en Panamá. 5 de la tarde también en Chicago, en Texas. Y bueno, hay un montón de horas. Esperamos que usted se pueda sintonizar con nosotros. Le damos gracias a Dios por este día. Esperamos que el Señor le bendiga en grande manera. Así que vamos a orar para finalizar. Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias. Bendiga a los que escucharon. Bendiga, Señor Santo, a los que no saben, Señor. Bendígalos, Padre Dios, dele sabiduría, deles como Lidia, cuando llegó al río a ver que oraban Pablo y Silas, el corazón abrió, el Señor Dios Todopoderoso, el Padre abrió su corazón para que ella escuchara y entendiera, Señor. Así igual, los que están escuchando, Señor, ábrale su corazón para que sus ídolos de barro sean destruidos, Señor, y usted ocupe el lugar que le corresponde. La gloria es suya, Señor, porque en esta carne no vamos a poder glorificarle, Señor. Así que le damos gracias por este día, por estos momentos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos miramos pues el próximo jueves. Que Dios le guarde y les conserve. Hasta entonces.